Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos ejemplos de funciones lineales, los cuales vamos a estudiar sus características, vamos a ver cómo funcionaría su crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, puntos importantes, cortes con los ejes, veremos cómo es su dominio, cómo es su recorrido y después podremos comprobarlo a través de la representación geométrica tal y como hacemos siempre. Entonces, la primera de ellas será la función f de x igual a 2x menos 1. Entonces, ¿qué tendremos en este caso? Pues lo primero tendremos una pendiente m igual a 2 y una ordenada n igual a menos 1. Por tanto, de aquí ya podemos sacar una característica. Como la pendiente es mayor que 0, tendremos f de x creciente en todo R. Esta es la primera característica que podemos sacar. La segunda que podemos sacar es que sabremos que corte con el eje OI, es decir, con el eje Y en el punto 0, menos 1. Porque recordamos que en la ordenada, siempre en una recta, es el punto, la altura a la cual corta con el eje OI. Y vamos a ver ahora más características. El dominio, al ser una recta, una función polinómica de grado 1, el dominio de f de x será simplemente todo R. De igual manera que el recorrido de f de x será de nuevo todo R, por ser simplemente una función polinómica de grado 1, es decir, una recta. Aquí tenemos dominio y recorrido. Simetrías, por ser una función polinómica de grado 1 con m y n distinto de 0, no tiene ninguna simetría. Es decir, podéis comprobar que para cualquier valor f de x es distinto de f de menos x y f de x es distinto de menos f de menos x. Que esto sería, recordamos, las simetrías pares y las simetrías impares. Después tenemos el concepto de continuidad. Pues por ser, de nuevo, una función polinómica de cualquier grado, f de x será continua en todo su dominio. Es continua en todo R. Por lo tanto, en principio será una función que será continua para todos los valores. ¿Qué nos ocurrirá? Que ahora la monotonía y los puntos críticos, los puntos máximos y mínimos, pues tendremos que, como tiene pendiente positiva, como m es mayor que 0, pues será f de x creciente en todo R, tal y como habíamos visto aquí arriba. Por lo tanto, no tendrá máximos ni mínimos. ¿Por qué? Pues precisamente porque no habrá ningún punto para el cual la función deje de crecer, porque es creciente en todo el dominio. ¿Y qué tendremos que tener en cuenta? También ahora el corte con los ejes. Primero puedo determinar el eje Y diciendo que x será igual a 0, por lo tanto tenemos que y será igual a n, que es igual a menos 1. Por tanto, contará en el punto 0, menos 1, tal y como habíamos previsto. Y el corte con el eje x, tendremos que y será igual a 0, por lo tanto nos quedará que 2x menos 1 será igual a 0, 2x será igual a 1, es decir, que x será igual a 1 medio. Por tanto, debería cortar en el punto 1 medio 0. Este punto debería ser el corte con el eje x y este punto debería ser el corte con el eje y. Y en un principio, de esta manera, tenemos todas las características de nuestra función, las que hemos estudiado hasta el momento. Entonces, para ello, vamos a ver si en efecto se cumple y eso lo que vamos a hacer es simplemente representarlo dentro del plano cartesiano. Tenemos la función 2x menos 1, venimos aquí y haremos f de x igual a 2x menos 1. Entonces, puntos importantes que podemos encontrar. Lo primero, vemos que es una recta constantemente creciente, porque cuanto más avanza hacia la derecha, más aumenta su valor. Por lo tanto, tenemos un crecimiento constante. Lo primero se cumple. Dominio y recorrido que avanza en todo, desde menos r, desde r hasta desde menos r hasta r, es decir, todos los valores positivos y negativos, desde menos infinito hasta más infinito en todo r. Después, vemos que no tiene ninguna simetría, ni con respecto al origen, ni con respecto al eje vertical. ¿Qué más tenemos? Tenemos continuidad constante, es decir, es continua en todo R, tal y como habíamos previsto.
Y por otra parte, hemos visto crecimiento constante, no tiene ningún máximo, ningún mínimo, y los puntos de corte son el 0 menos 1 y el 0,50, que es el 1 medio 0 que habíamos previsto. Es decir, el 0 menos 1 y el 1 medio 0. Por lo tanto, en un principio, todas las características que habíamos determinado son correctas. Vamos a borrar la recta ahora para poder dejarla libre para el siguiente ejercicio y borramos por aquí de la misma manera. Es decir, todo esto lo borraremos, todo esto lo borraremos, esto por aquí también, y ahora tenemos la siguiente función lineal, que será f de x igual a menos 3x más 2. En este caso, ¿qué tendremos? Pues tendremos pendiente m, borro por aquí, m igual a menos 3 y n igual a 2. Entonces, vamos a ir por orden para no dejarnos ninguna característica. De nuevo, dominio de f de x será todo R, recorrido de f de x de nuevo será todo R, porque al igual que teníamos, como hemos visto antes, una recta positiva, en este caso la tendremos negativa, decreciente mejor dicho, pero al final el dominio y el recorrido son exactamente los mismos. Por otra parte, no tenemos ningún tipo de simetría, es decir, no hay simetrías, de nuevo porque se vuelve a cumplir que ni f de x es igual a f de menos x, ni f de x es igual a menos f de menos x. Por tanto, ni es par, ni es impar. De nuevo nos volvemos a encontrar con una función f de x continua en todo el recorrido, es decir, que en este caso siempre vamos a tener una función continua independientemente de cualquier valor que tenga en x, y tendremos una función que f de x decrecerá en todo R. ¿Por qué? Porque como vemos tiene una pendiente negativa. Entonces cuando tenemos una función lineal de pendiente negativa, simplemente va desde los valores más positivos hasta los más negativos. Entonces de la misma manera, como decrecerá para todo R, no tendrá ningún cambio de crecimiento ni decrecimiento, por tanto no hay máximos o mínimos. Esta es una condición que hemos de tener en cuenta, que no tenemos ningún máximo ni ningún mínimo dentro de nuestra función. Y por último tendremos los ejes, los cortes con los ejes, que tendremos el eje x, recordamos que aquí y es igual a 0, por lo tanto nos quedará menos 3x más 2 igual a 0, 3x igual a 2, x igual a 2 tercios. Por tanto, en el punto 2 tercios 0, mi función debería cortar al eje x, ¿vale? Y en el caso que tenga el eje y, tendré que x será igual a 0, por tanto me quedará y igual a 2. Por tanto, en el punto 0, 2, mi función debería de cortar al eje y. Aquí tengo eje x en el 2 tercios 0, eje y en el 0, 2. Entonces, de esta manera puedo volver a representar la recta para ver que en este caso se cumple tal y como habíamos previsto. Y hemos dicho, menos 3x más 2, la voy a pintar aquí, menos 3x más 2, y esta será mi curva. Como podemos ver, dominio y recorrido todo R, no tiene ningún tipo de simetría con respecto al eje ni con respecto al origen, tengo una continuidad constante, es decir, durante todo el recorrido, tengo una monotonía decreciente porque va a decrecer todo el rato, porque va desde lo más positivo hasta lo más negativo al tener pendiente negativa. Por lo tanto, como decrece constantemente, no tiene ningún tipo de máximo ni mínimo, porque no cambia su crecimiento ni decrecimiento en ningún punto. Y por otra parte, puntos interesantes, el 0,2, donde interseca con el eje de ordenadas, y el 0,67, 0, que si nos damos cuenta, 0,67 es lo mismo que 2 tercios. Aproximado, porque 2 tercios nos daría 0,66 periodo, pero si lo aproximamos sería exactamente en ese punto. Por lo tanto, de nuevo, nuestro análisis de las funciones lineales ha sido correcto. Entonces, chicos, como veis, funciones lineales muy sencillas de analizar, porque no tienen ningún cambio en un principio, son constantes, son monótonas, van a tener una continuidad durante todo el recorrido, durante todo el dominio, van a tener dominio y recorrido infinito, es decir, todo R, por tanto son funciones relativamente sencillas de analizar. Pero como siempre os digo, por favor,
Cualquier duda, cuestión o pregunta, dejándola en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.